Hello everybody, welcome back to this semester. Bienvenidos a su segundo semestre. Vamos a trabajar en estas primeras semanas las lecciones que nos quedaron pendientes del libro anterior. Son las lecciones 14 and 15, 14 y 15 y están muy relacionadas, así que no vamos a tener mayor problema. Aunque sean dos lecciones, son muy sencillas y tienen que ver una cosa con la otra. Vamos a comenzar con nuestro vocabulario y bueno, les recomiendo también que revisen el Classroom para toda la información de la evaluación de este semestre. Y bueno, comenzaremos con nuestro vocabulario. Es relacionado con animals. Write the words under the corresponding pictures and listen and check your answers. Vamos a revisar el vocabulario de estos animales. Está muy sencillo, entonces solo pay attention. Algunos quizás se lo saben. Vamos a revisar los, eh, los nombres de los animales y la pronunciación. Entonces tenemos number one, jellyfish. Number two, octopus. Number three, blue whale. Number four, stingray. Number five, shark. Number six, dolphin. Number seven, turtle. And number eight, seahorse. Y bueno, ya saben lo que es cada uno. Jellyfish, medusa. Octopus, pulpo. Blue whale, ballena azul. Stingray, mantarraya. Shark, tiburón. Dolphin, delfín. Turtle, tortuga marina. And seahorse, caballito de mar. Vamos al segundo vocabulario que también está relacionado con animals, pero estos son terrestres. Y entonces vamos a ver aquí. Entonces, number one, rhinoceros, rinoceronte. Number two, hippopotamus. Number two, elephant. Number three, crocodile. Number four, giant tortoise. Number five, chimpanzee. Number six, parrot. Number seven, and lion. Number eight. Aquí chequemos que casi siempre habíamos sabido que las tortugas se llaman turtles. Entonces, esta sí es una turtle y esta es una tortoise. En español las dos se llaman igual, en inglés no. Las tortugas marinas son turtle y las terrestres son tortoise. Es muy parecido, pero son cosas diferentes. Ok, entonces ya tenemos nuestro primer vocabulary de la lección 14. Vamos a la parte de gramática y dice aquí, comparatives. We use comparatives to compare two or more things or people. To form comparatives, you need to know how many syllables the adjectives have and follow some spelling rules. Vamos a utilizar nuestros comparatives para comparar dos cosas que sean iguales, al menos en el objeto del que estamos hablando. No tienen que ser iguales en todo, solamente tienen que ser iguales en la característica que nosotros estamos comparando, nada más. Ahorita la razón por la que saqué dividir la pantalla es para que también podamos ver al mismo tiempo cómo hacemos nuestras reglas. ¿Ok? Entonces, denme un segundito. Y ahora sí. Tenemos aquí, dice, rule number one. Son 5 reglas, pero las vamos a poner vamos poniéndolas en orden. Entonces, dice acá, rule number one. Nuestra primera regla. Most one-syllable adjectives at ER. Nuestros adjetivos los vamos a dividir primero en cortos y largos. Hay algunos, vamos a decidir que son cortos cuando tienen una sola sílaba o tienen dos sílabas, pero no terminan con, pero terminan con Y, perdón. Ok, entonces el primero, casi todo lo único que vamos a hacer es como dice aquí, tall, taller, small, smaller. Solamente vamos a pasarlos a la terminación ER. La rule number two en realidad es la misma regla. Son adjetivos de dos sílabas y lo único que hacemos es agregar que terminen con ER. Es lo único que tienen que hacer. Solo que como aquí ya terminaban con E,
se agregó ER. Entonces, vamos haciendo algunos ejemplos en este otro lado del cuaderno. Entonces, si ya teníamos tall, va a quedar taller, safe, safer, y no estuvimos haciendo más cambios que lo que ya teníamos. Entonces, desde aquí ya tenemos tall, y lo único que hicimos al tall fue agregarle R. Cuando ya terminan con la E, solamente le agregamos la R, pero de cualquier modo, la terminación ER está ahí. Esa no cambió, ¿ok? Siguen terminando con ER nuestros adjetivos. La regla number 3 dice acá, one syllable adjective ending in vowel, consonant, vowel, double the last consonant. Si terminan en en consonante, vocal, consonante, entonces vamos a repetir nuestra última vocal. Por ejemplo, dice aquí, este es muy común, big para bigger. Entonces tenemos aquí big. Y tiene la terminación que buscamos, consonante, vocal, consonante. Entonces vamos a repetir la última consonante y después la terminación ER, como habíamos quedado desde el principio. ¿De acuerdo? No hay más cambios y siguen terminando en ER, aunque hicimos esa adición. Después vamos acá a la rule number 4. Two syllable adjectives ending in Y change to I, to Y, to I and ER. Por ejemplo, happy. Entonces tenemos acá happy. Y aquí pay attention. Lo que van a ver aquí es que todos estos que llevamos hasta ahorita tienen una sola sílaba. Vean, tall, una sola sílaba. Nice, parece que son dos sílabas, pero como la E es muda, entonces suena nice, es una sílaba. Lo mismo con big. Entonces, hasta ahorita solo lo hemos marcado como adjetivos cortos los que tienen una sílaba. Van a contar como adjetivos cortos cuando tienes dos sílabas. En este caso, tenemos happy. Son dos sílabas, pero tiene la particularidad de que termina en Y. Entonces, cuando tenemos dos sílabas y termina en Y, Y vocal, entonces, en esos casos lo que vamos a hacer es, se quita la Y, este sí lo vamos a poner acá porque va a tener más cambios, y entonces va a quedar, esa Y la cambiamos por una I latina, y después nuestra terminación, ER, la misma que hemos manejado todo este tiempo. Entonces, esa Y, acá está, se cambió a I latina, y después la terminación que estamos manejando en todo este tiempo, ER. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los que vamos a considerar como adjetivos cortos, ¿ok? No porque sea la palabra corto, sino porque son adjetivos cortos. Quedamos adjetivos de una sola sílaba o que tienen dos sílabas pero terminan con Y. Y ahora nos vamos a la rule number 5, a la regla número 5. Cuando tenemos adjetivos largos, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué son adjetivos largos? Cuando tienen dos sílabas, pero ninguna de esas dos sílabas pero no termina con Y. Y si tienen más de dos sílabas, pues entonces también van a contar como adjetivos largos. Por ejemplo, tenemos aquí boring, que igual son dos sílabas, boring, pero no hay Y. O uno más largo, expensive. Tenemos expensive. Ya sé que en español parecen más sílabas, pero aquí solamente cuentan las sílabas que suenan. Entonces, estos son adjetivos largos
Y para los adjetivos largos es mucho más fácil porque lo que vamos a hacer es agregarle la palabra more y después nuestro adjetivo como ya lo teníamos, o sea, more expensive o more boring, aquí ya me equivoqué, more boring, more expensive. Ahora, ¿qué significa esto del more? More significa más, entonces tenemos aburrido, más aburrido, caro, más caro. Y con los cortos, cuando le agregamos esa terminación ER, también hace que signifique más. Entonces tenemos tall, alto, taller, más alto. Nice, bonito, nicer, más bonito. Big, grande, bigger, más grande. Happy, feliz, happier, más feliz. ¿Ok? Entonces, estas son las reglas generales y lo que sí necesito que recuerden para la siguiente lección donde vamos a hablar de superlativos es cuándo son short, cuándo son cortos y cuándo son largos. Porque esa clasificación lo vamos a seguir ocupando para los superlativos. Tenemos también algunos que son irregulares. Por ejemplo, good tendría que ser gooder, pero cambia a better. Bad tendría que ser better, pero cambia a worse. Far cambia a further o farther. El más común es further, ¿de acuerdo? Entonces, si ponen farther, a veces se van a equivocar porque no aplica para todas las cosas, pero further sí. Entonces, yo les recomiendo que utilicemos further. ¿Y qué significa esto? Good, bueno, better, mejor. Bad, malo, worse, peor. Far, lejos. Further, más lejos, ¿de acuerdo? Entonces, estas son excepciones de las reglas. Hay una que otra más, pero estas son las más comunes. Y entonces dice, vamos a comparar eh, use word than when comparing two nouns. Ahora, ¿cómo hacemos nuestros comparatives? Pay attention. Dice acá, vamos a utilizar las siguientes partes. Lo primero que necesitamos es que estamos comparando dos sujetos o dos cosas. Entonces, vean las dos cosas que tenemos acá. Entonces, esta de aquí es nuestro sujeto number one o la cosa uno que estamos comparando, y esta de acá sería el sujeto number two o la cosa número 2 que estamos comparando. Después, todas van a llevar un verbo to be. Ya saben que el verbo to be depende de si es singular o plural o quién sea el sujeto. Entonces, en este caso fue is, pero recuerden que puede ser are, puede ser am o puede ser is, como en este caso. Después de eso vamos a poner el comparative. Para el comparative, recuerden, va a depender del adjetivo que tenemos. Entonces, como en el de arriba es un adjetivo corto, solo agregamos el air. Y entonces tenemos taller, aunque es una sola palabra. En el segundo, nuestro adjetivo es largo, entonces lo único que agregamos fue la palabra more y el expensive no cambió para nada. Y lo último que vamos a poner es este than. Than significa que. Entonces, recapitulando, tenemos nuestro comparative. Recuerden, dependiendo si es corto o largo. Y por último, tenemos la palabra than, que significa que. Y entonces, por ejemplo, esta primera dice, she is taller than me. Ella es más alta que yo. Y la number two, a Ferrari is more expensive than a BMW. Aquí es muy importante que les quede claro que en estos casos siempre nuestro sujeto 1, nuestro sujeto number one, siempre va a ser más que nuestro sujeto number two. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner del lado izquierdo o comenzando la oración con el que sea más de la característica que estamos comparando. En este caso, ¿quién es más alto? She. She is taller than me. Y en el segundo caso, ¿cuál es más caro? El Ferrari. Entonces por eso quedó así. ¿De acuerdo? Entonces espero que vayamos bien hasta aquí.
Entonces, vamos a nuestros ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer dice, based on the rules you just learn, write the comparative form of the following adjectives. Solamente vamos a poner nuestros adjetivos, si van a tener la terminación ER o vamos a agregarle la palabra more. Eso va a depender de si quedamos, de si son cortos o largos. Entonces, pues, empecemos por ahí, por decidir si nuestros adjetivos fueron cortos o largos. Recuerden que eso lo decidíamos basados, lo tenemos de este lado a la derecha, recuerden que era basado en las sílabas. Una sílaba o dos sílabas con terminación Y contaban como cortos. Y entonces, closed, una sílaba, pretty, dos sílabas pero termina en Y, hot, una sílaba, junk, una sílaba, bad, una sílaba, fat, una sílaba. Entonces, todos estos que marcamos de naranja son adjetivos cortos. Y vamos a los largos. Entonces tenemos interesting, honest. Son dos sílabas, pero no terminan en Y. Colorful, tres sílabas. Entonces, los que están marcados de azul son largos, los que están marcados de naranja son cortos. Y pues es muy fácil de hacerlos. Entonces, recuerden, los cortos necesitamos hacer que terminen ER. Vamos a ver dependiendo de cuál serían nuestras reglas para cada uno. Entonces, el primero tenemos close, ya termina con E, pero recuerden, tenemos que hacer que termine con ER. Entonces, es como en la regla number 2, y entonces solamente agregamos la R. Entonces queda closer. El segundo, interesting, como es un adjetivo largo, solamente vamos a ponerle more y después el adjetivo sin ningún cambio. Interesting. El number 3, pretty. Como está de este lado en nuestra regla number 4, que termina con Y, hay que cambiar la I latina por la Y, perdón, por una I latina y después nuestra terminación ER, prettier. Hot, este entraría en la regla 3, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, y entonces va a quedar hot, hotter, pero con doble T, hotter, ¿de acuerdo? Y ya tenemos uno de cada regla. Ya aquí yo les pediría a ustedes que los cambien, ¿de acuerdo? Los que nos faltan, bueno, nos faltaría nada más de la regla 1, que es el de junk. Porque en el caso de junk no termina con E, no termina con consonante vocal consonante, no termina con Y. Pues entonces solamente agregamos ER. El resto lo hacen ustedes. Para el ejercicio D, dice, compare the following nouns using the adjective in parentheses. Don't forget to use the word than. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Habíamos quedado que necesitábamos sujeto 1, verbo to be, comparativo, than y sujeto 2. Pero ya tenemos todo. Lo único que nos falta en este ejercicio es esto, el comparativo y la palabra than. Entonces, eso es lo único que vamos a poner, porque lo demás ya lo tenemos. Entonces, an apple is, y el adjetivo que vamos a utilizar es small. Regresamos a la letra de hace ratito. Otra vez estamos aplicando la regla número 1, entonces quedaría an apple is smaller. Y dice aquí que también tenemos que agregar la palabra than. Entonces, an apple is smaller than a watermelon. Déjalo más chiquito. Entonces, an apple is smaller than a watermelon. No es necesario que el R lo pongan en rojo. Yo lo estoy poniendo para que vean los cambios que vamos haciendo. En el segundo ejercicio, como es un adjetivo largo, complicated,
Entonces, los adjetivos largos, recuerden, no le vamos a hacer cambios, sino que a los adjetivos largos les vamos a agregar la palabra more. Entonces, a final exam is more, después nuestro adjetivo, complicated, y no olvidar agregar el than. El than es muy importante, no olviden ponerlo. ¿Ok? La tercera, la puede resolver usted, nada más que recuerden que esta es una excepción. Entonces no vamos a poner good, sino vamos a poner better than. ¿Vale? Entonces, esos dos los hacen ustedes. Vamos al ejercicio I. Dice, complete with the correct comparative form. Entonces, aquí es lo mismo, nada más que aquí sí ya nos están dando el than. Entonces, como aquí ya nos están dando el than, por lo tanto, lo único que necesitamos es hacer los comparativos. Igual les voy a ayudar con algunos. Rom is, tenemos big, que aplica en la regla number 3, como ya lo teníamos acá. Entonces, repetimos la última consonante y listo. Rome is bigger than Florence. Roma es más grande que Florencia. El segundo, al ser un adjetivo largo, entonces solamente estamos la palabra more y nuestro adjetivo no cambia. Aquí muy importante, aunque bueno, no le vamos a cambiar nada al adjetivo, necesito que sí lo escriban. No me digan, pues ahí estaba. ¿Vale? El tercero es igual al adjetivo corto. No tiene ningún cambio más que agregarle el ER. Faster. Number 4 es otra vez un adjetivo largo. Entonces solamente agregamos more. Y nuestro adjetivo sin cambios. ¿Vale? Y entonces, bueno, con esto terminaría la parte de la clase sobre la lección 15. Recuerden, solamente les voy a pedir algunos ejercicios. Los ejercicios que van a hacer es el ejercicio C, el ejercicio D, el ejercicio I y los dos que hicimos de vocabulary de este lado. ¿Vale? Entonces, esto es para nuestras lecciones, nuestra lección 14. Yo les recomiendo que vean al mismo tiempo la lección 15 porque está muy relacionada con esto mismo. Aquí podrían terminar la parte de la lección 14, hacer su tarea, pero yo voy a seguir con la explicación de la siguiente, que es la lección 15. Entonces, nos vamos acá, a la lección 15, Occupations, pero aquí vamos a hablar de superlatives. Entonces, empezamos primero con con el vocabulary, entonces pay attention. Y entonces en nuestro vocabulary tenemos las siguientes palabras, solamente las vamos acomodando donde corresponden. Y entonces, number 1, actor. Number 2, singer. Number 3, carpenter, carpintero. Number 4, architect, arquitecto. Number 5, chemist, químico. Number 6, dancer, bailarín o bailarina. Perdón. Graphic designer. Number 7, diseñador gráfico. Chef. Number 8, florist. Number 9, que es florista. Journalist. Number 10, que no es jornalero, como dicen algunos, es periodista o reportero. Journalist. Photographer, fotógrafo. Number 11. Plumber, number 12, plomero. Veterinarian, 13, veterinario. Farmer, number 14, granjero. And number 15, DJ. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestro vocabulary. Y vamos a nuestra explicación de superlatives. ¿Cuál es la diferencia entre un superlative y un comparative? Que es lo que acabamos de ver. Las reglas son básicamente las mismas. La diferencia dice acá, superlatives.
Superlatives are used to compare or show the difference between two or more things or people. The rules to form comparatives are almost the same rule as the ones we use to form comparatives. The difference is that instead of using the end in ER, we use est. O sea, las reglas son las mismas, solamente que en lugar de utilizar las terminaciones ER, vamos a utilizar las terminaciones est. Repasemos cuáles eran nuestras reglas. Recordemos, lo primero que vimos es que depende de si son cortos o largos. Voy a quitar las terminaciones porque es lo que vamos a cambiar. Porque lo demás queda igual, ¿eh? Pero las reglas son básicamente las mismas reglas. Entonces, la primera regla que no va a cambiar es que vamos a decidir primero si nuestros adjetivos son cortos o son largos. Cuando nuestros adjetivos son cortos, tenemos las mismas 4 reglas que teníamos hace ratito. Entonces, rule number 1. Si es un adjetivo corto, solamente le vamos a agregar est. Tallest. No, perdón. Son 2 cositas que le vamos a agregar. Nuestros superlativos necesitan est. Un segundito. Un pequeño problema.